Bueno, comenzamos la semana y prácticamente ya con octubre yéndose como harina fina entre nuestros dedos, nos precipitamos hacia un nuevo tramo de la imposición de restricciones de circulación en un continuado esquema de violación sistemática de los derechos civiles y del marco constitucional en la República Argentina. Los atropellos siguen a la orden del día, desafortunadamente. En la tarde del día de ayer, un video que se produce a partir de la cobertura que está haciendo el canal Todo Noticias, el canal que está intentando recuperarse en el centro de la escena de su propia audiencia que había, yo diría, llevado a extremos insoportables, porque en algunos momentos, dicho esto por los propios televidentes, a través de cuentas de Twitter, a través de cuentas de Facebook, no se sabía si estaba viendo C5N o TN, cuando, sobre todo en el inicio de la cuarentena, en la militancia extrema del quédate en casa, se volvía harto fatigante. Pero bueno, eso son cosas que fluyen. Es obvio que algo internamente cambió, y entonces, en una recuperación de la idea de lo que es hacer periodismo, que es actuar sobre lo que ocurre, hay una cobertura permanente de algo que han encontrado que evidentemente es un gran tema, es un hecho de carácter concreto, es un conjunto de aberraciones institucionales que demuelen la idea misma de la vigencia de la Constitución. Esto es en particular, por supuesto, lo que está pasando en la frontera de Chaco y Formosa, donde, digo, está muy bien lo que se hace. En mi caso particular, en la mirada periodística, agregaría que eso es de Chaco hacia Formosa, pero es al revés también, porque la situación en Chaco, llevada adelante por Capitanich, en una gestión hiper desastrosa desde el punto de vista de la cuestión de la pandemia, realmente ha provocado y provoca en los chaqueños situaciones de enorme pesar. No es lo único. En el día de ayer, en rigor, se fue instalando de a poco en muchos medios de comunicación, pero el tema tiene un tiempo. Hay un pastor evangélico en la provincia de Santiago del Estero, provincia que tiene como gobernador al ex radical Gerardo Zamora. Lo llevaron preso por criticar en un sermón a la gobernación, a la conculcación de las libertades. Las cuestiones que están pasando en estas provincias que han tenido una raigambre que en algún momento se ha travestido con la pátina del peronismo, pero que viven en una situación de características feudales desde el punto de vista cultural, es ciertamente preocupante. La presidencia mira para otro lado. El presidente sube un avión, va a Misiones, se ríe con Ginés, nadie entiende muy bien de qué se ríen, anuncian la prolongación de este sistema de inequidades, de libertades civiles ambulatorias, absolutamente inconstitucionales, y mientras tanto todos los días aparece algún dato, algún detalle de algo que ya quedó atrás, que parece que los argentinos, con nuestra inmensa capacidad de naturalizar absolutamente todo, hemos naturalizado. Ya los fallecidos no son el centro de la escena, ya no se ve a los conductores de la televisión metropolitana diciendo no, la muerte no, por favor, la muerte no. La economía está absolutamente arruinada, y en el día de ayer por la tarde, Victoria Giarrizzo, que es una economista que también, como Gerardo Zamora, en rigor, si uno mira su experiencia universitaria, viene de la cantera de la UCR, dijo que el gobierno tiene que salir a apretar el dólar blue con un llamado telefónico diciendo para que te llamo, que llamo a la FIP, ¿no? Es decir, más autoritario no se consigue. De pensar en cómo resolver la cuestión económica, nada. Todo tema de aprete. Mientras tanto, en una noticia que todavía no llegó a las portadas metropolitanas, se ha comprobado que faltan unos 250.000 balas de FAL de un cuartel en Neuquén. Rossi era ministro, le robaron un misil. Rossi es ministro, desaparecen miles de balas, pero además el hecho que está reflejado en los medios de la provincia de Río Negro, con mayor detalle, dicen, entre otras cuestiones, y señalan que el oficial, suboficial a cargo de ese parque de municiones, cuando es convocado para dar cuentas, en la presión de la situación, sufre una lipotimia, se desmaya, pretendía subirse a la camioneta en la que se trasladaba, una camioneta del ejército.
Bueno, se comprueba que había llenado la camioneta con panes de trotil y la tenía preparada para que explotase en el momento de ponerla en marcha. No me parece que sea un tema menor, supongo yo que en el decurso de lo que ocurre va a ir apareciendo en portada, porque bueno, ayer dos temas se llevaron buena parte del centro de atención. Una parte del centro de atención tiene que ver con lo que ocurrió en Chile. Allí, por una abrumadora mayoría de los que votaron, porque el otro dato parece ser que hubo un ausentismo realmente muy grande a la hora de la votación en Chile, se promueve un cambio de la Constitución, una suerte de decir adiós a la Constitución de Pinochet. El gobierno de Sebastián Piñera, que está profundamente golpeado, pero profundamente golpeado, que no logra salir del atontamiento que le provocó el alzamiento de hace un año con características evidentemente terroristas que tuvo que ver con la destrucción de más de la mitad de las estaciones del metro de Santiago de Chile, tendría ahora que o refugiarse en una acordada de la Corte Suprema que podría llegar a plantear una suerte de invalidación de determinados aspectos que se pretenden en la nueva Constitución, allanarse a lo que ocurre y probablemente Chile entrar en un barranco muy profundo. Obviamente que las salutaciones al triunfo de esa mayoría impactante, 72% de los que votaron, de Maduro, del gobierno cubano y de Morales, no generan un buen augurio sobre la idea al respecto de lo que ocurre. Pero aquí en la Argentina, ayer el centro de la escena claramente está en la provincia de Entre Ríos, está en la disputa en la que, a caballo de una situación interna de la familia Echeverre, se monta Juan Grabois, que dijo ayer, entre otras cosas, que le va a revolver los papeles hasta la última piedra a los Echeverre, como si él pudiera arrogarse una suerte de poder omnímodo en la República Argentina, al tiempo que dijo que no tiene odio de clase y que respeta la propiedad privada. Bueno, todo este circo patético que se armó con esto denominado Proyecto Artigas, vuelvo a una consideración que hice desde el inicio, cuando Grabois en un Facebook Live reveló su intención de la redistribución de la propiedad del campo. En el día de ayer el editor en jefe de Clarín Rural decía, bueno, en realidad lo que él dijo no debería preocupar a los productores porque él habló de una cantidad de hectáreas, la mayoría tiene menos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el grado concesivo que hay al respecto de esto? ¿O no se entiende que lo que está ocurriendo es que hay una acción foquista? ¿O no se entiende que tras de la toma de Garnica está Perdía y grupos del Partido Obrero y del MAS, que son inexistentes desde el punto de vista de la atención democrática del pueblo argentino a la hora del voto, pero que conservan nichos de poder? ¿O no se entiende que detrás de la farsa del mapuchismo hay estructuras políticas con capacidad de acción determinada? En un giro de las cosas, en Bariloche se ha ordenado la desocupación de un predio que pertenece al Obispado de San Isidro, un predio que el Obispado de San Isidro compró en 1996 a Parques Nacionales. Allí una de las variantes que se establecieron es que, bueno, en definitiva, el grupo intrusor ni siquiera tiene acreditada su existencia en una suerte de registro de comunidades autóctonas o indígenas, como cada uno le quiera llamar, de la República Argentina, y que por lo tanto, desde ese punto de vista, el reclamo de tierras no tendrían derecho. En la entrevista que compartimos, en la previa que fue realizada el día viernes, queda claro que hay un sesgo ideológico profundo en estamentos del gobierno. En el día de ayer, en esa manifestación masiva que dieron los productores en Entre Ríos, quedó claro que hay una Argentina que no se va a resignar a la destrucción de la Constitución, que no se va a resignar a la destrucción de la República, que repudia profundamente los estamentos de acción foquista que hoy están haciendo de las suyas. En estas horas, la Nación, bajo el título La clase media no se resigna, censo de una encuesta de hace años que identificaba
a los argentinos, a ver, la autoidentificación, le preguntan al señor, ¿usted qué cree? O la señora, la señorita, o el transexual, el que fuera, digo, para abarcar a todos, todas y todes. ¿Usted a qué clase social cree que pertenece? Yo pertenezco a la clase media. Bueno, eso estaba en el 80, hoy subió al 85%. Oliveto se pregunta, dice, ¿pero qué ocurre? Que en la destrucción del patrimonio económico que comenzó en 2012 hasta el presente, así lo establece el artículo, la gente se sigue percibiendo de clase media. Es que la percepción es de dos variables. Hay la percepción socioeconómica, que básicamente atiende a criterios establecidos por Marx y Engels en el manifiesto. Es decir, tanto tengo, tanto valgo. Y hay otra que es sociocultural, es donde siento yo que pertenezco, a lo que los argentinos tienen todo derecho. La no resignación a sentirse de clase media, que implica un listón alto de valores culturales y búsqueda de satisfacción económica, explica mucho de lo que pasa hoy en la Argentina. Seguimos en un instante.